Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados. De la imagen del ciudadano soldado de la antigua polis, la Revolución Francesa, donde cada hombre, un soldado, era un eslogan convincente, o el Estado cuartelero israelí de la posguerra fría, hemos pasado en España desde el año 2001 al soldado voluntario, contratado, pagado por el Estado para asumir la responsabilidad del mando y el rigor de la obediencia. No es de extrañar que sus méritos y sus responsabilidades sean levemente apreciadas por el ciudadano al que sirve, que a cambio de aliviarle de los deberes e incomodidades de la defensa, ofrece al soldado la moneda devaluada del abandono de sus intereses y, en muchos casos, su desdén. Y como resultado de este clima de confusión ética, que es una condición permanente de la sociedad española moderna, nuestras Fuerzas Armadas han tenido que operar, en cierta medida, fuera de la cultura dominante en nuestra sociedad. De alguna manera, no somos parte de ella. Un informe elaborado en 2019 por la empresa Sociométrica, titulado Observatorio Sociológico sobre la percepción ciudadana de las actividades, planes y programas del Plan de Cultura y Conciencia de Defensa, decía lo siguiente: si hablamos del prestigio social de nuestras Fuerzas Armadas, determinante de la decisión vocacional del individuo, marcador de la estima social y de las retribuciones que se perciben, más del 37% de los ciudadanos encuestados lo ve inferior con respecto al de otros países. El último tiro que ha sufrido el colectivo ha llegado también del Gobierno, más concretamente de la mano o de la boca del vicepresidente segundo, quien durante una entrevista en televisión no se ruborizaba al explicar lo que él consideraba servicios esenciales, los sanitarios. Rápidamente, las asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y militares también han pedido una rectificación del Gobierno que nunca ha llegado. Recientemente, el señor Errejón volvía a incidir en la imagen de los militares y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como algo negativo, al acusar a Ayuso de militarizar Madrid. Como contrapartida, y hablando ahora de la rabiosa actualidad, solamente hay que recordar que han sido los militares quien ha provisto a todas las comunidades autónomas de todo signo político de rastreadores formados, que fueron los militares quienes levantaron infema en lo más crudo de la pandemia en un tiempo récord y que fueron ellos quienes abrieron los ojos a los políticos de lo que estaba pasando en las residencias de ancianos. En los últimos años han sido varios los ministros de Defensa que han puesto la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas sin haberse llegado a adoptar medida alguna para la consecución de tal fin. Ninguna iniciativa legislativa fue puesta en marcha pese a las declaraciones vertidas al respecto, manteniéndose una gran e injusta brecha salarial entre el personal de los distintos ámbitos de la Administración, en particular con el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa tiene previsto la modificación del Real Decreto del 2005 por el que se aprueba el Reglamento de Retribuciones de Personal de las Fuerzas Armadas. Esta modificación, según el borrador, apenas prevé un incremento de 88,5 millones de euros, cifra muy alejada de los 200 millones necesarios para poder acometer de manera satisfactoria una equiparación salarial real. Además, esta modificación salarial no cumple con el que debiera ser su objeto principal, que es igualar las remuneraciones que perciben nuestros militares con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero hay más. El proyecto del Ministerio de Defensa, de por sí insuficiente, queda periclitado por el acuerdo del Ministerio del Interior con sindicatos de Policía Nacional, Guardia Civil, cuyos funcionarios verían aumentado su sueldo en un 20% de media. Por su parte, los aumentos a las Fuerzas Armadas serían de apenas 100 euros para un soldado marinero, de 86 para un cabo o de 67 para un cabo primero. No obstante, estas subidas esconden una cierta trampa y la propuesta de incremento salarial se realiza sobre las cantidades establecidas en el citado Real Decreto del año 2005, por lo que no se contempla la subida del índice de precios al consumo. Esto supone que las subidas reales se sitúan simplemente entre los 25 y 40 euros.
La profesión militar requiere de una considerable exigencia física, todos lo sabemos, gran formación y capacitación, además de una necesaria disponibilidad para el servicio y frecuentes cambios de destino, con las consiguientes restricciones en el ámbito de las libertades personales y familiares. Menos palabras y más hechos. Retribuciones dignas, reclaman las asociaciones en la calle. Ni siquiera se trata de equiparación, sino de reconocimiento y justicia para una labor encomiable. Cuanto se ha expuesto pone de relieve la actuación necesaria que concurre por mérito y justicia para tomar cuantas medidas sean necesarias para la equiparación salarial del personal de las Fuerzas Armadas. Y ello, tratándose del erario público, debe afrontarse con la debida responsabilidad y con la necesaria rigurosidad técnica. Termino ya, señor presidente. Permítame terminar, señor presidente, con un remedo de la famosa frase del discurso de Cicerón contra Catilina, el senador con vocación de dictador, ansioso de acumular todo el poder sirviéndose del pueblo, a quien intentaba perdonar todas las deudas. Algo parecido sucede hoy en España. ¿Hasta cuándo abusará el Ministerio de Defensa de la paciencia de nuestros militares? ¿Por cuánto tiempo se burlará de nosotros? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Mestre. A esta proposición no de ley se